Buenas tardes. Le damos la bienvenida a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Empezamos nuestro año académico. Esperemos que tengamos mejor tiempo el resto del año que hoy. Y hay muchas autoridades, no voy a poder nombrar a todos, pero está el vicecanciller, los jueces del Superior Tribunal de la Ciudad, colegas de la doctora Weinberg de Roca, la doctora Hilda Kogan, del Superior Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la doctora María del Carmen Bataini, que es la presidenta de la Junta Federal de Cortes, de la Corte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, académicos, ex canciller de la Nación, autoridades, jueces, el rector de la Universidad Católica, presidente de la Academia de Derecho, el doctor Casañe, que siempre nos acompaña en nuestros actos como vecino del primer piso. Y el presidente del Colegio Público de Abogados, que lo veo acá, el doctor Gil Lavedra. En fin, todos ustedes son personas muy importantes para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este acto que siempre tiene especial trascendencia, como es la incorporación de un nuevo académico. Esta academia, fundada en 1938, tiene 35 sitiales de número y la designación de un nuevo académico es para nosotros un motivo de especial celebración, porque a partir de su incorporación compartirá con nosotros nuestras sesiones y actividades. Lo veo llegar también al director del Teatro Colón. Ahí hay un lugar si se quiere sentar, Jorge Teller. Así que ahora este acto va a consistir en que yo le voy a dar la palabra al académico Juan Vicente Sola, que va a hacer la presentación de Inés Weinberg, que va a hablar de las cuestiones vinculadas al derecho internacional y a la justicia internacional en el mundo de transición. Pero antes de eso voy a cumplir con el rito y le voy a hacer entrega del diploma y de la medalla que la acredita como académico. Le damos la palabra al académico Juan Vicente Sola. Señores y señores, queridos colegas académicos, jueces, abogados como yo, tengo el gran honor hoy de representar en nombre de mis pares a la doctora Inés Weinberg de Roca. La académica Inés Weinberg de Roca une en sí los elementos de una distinguida carrera en la enseñanza universitaria del derecho, una vocación por la justicia en su extenso desempeño como juez, una fuerte dimensión internacional, tanto en la actividad académica como judicial, y una firme defensa de los derechos humanos. En todos los casos, con un muy alto compromiso personal. Debo recordar especialmente su decidida actividad como juez del Tribunal Internacional de Genocidio de Ruanda, donde debió decidir sobre crímenes desgarradores. Con la sede del tribunal en Arusha, Tanzania, también en condiciones extremadamente complejas. Con un amplio conocimiento de idiomas, tempranamente en su carrera sintió la atracción por el derecho comparado. Sin duda, una de las formas de asegurar la innovación en una sociedad esclerosada por las prácticas corporativas como es la Argentina. Se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1971. En junio de 1972 obtuvo su doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Su tesis, Comparación entre las concepciones anglosajonas y continental en la doctrina iusprivatística
internacional fue calificada como sobresaliente. Es decir, un análisis comparativo entre las dos grandes visiones del derecho, cuyas aparentes diferencias han sido muchas veces utilizadas para frenar la evolución dinámica de nuestro derecho. Cuando en marzo de 2018 el entonces presidente Mauricio Macri postuló a la juez Inés Weinberg como candidata a la Procuración General de la Nación, postulaba sin duda a una de los principales juristas de nuestro país, pero fundamentalmente a alguien que había demostrado una profunda pasión por la defensa de los derechos humanos. No puedo dejar de mencionar que hoy en día, donde hay propuestas judiciales, es bueno recordar los méritos de aquella propuesta extraordinaria. Electa como juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por la Asamblea General de las Naciones Unidas en enero de 2003, fue seleccionada para la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia y Ruanda, desde junio del 2003 hasta octubre del 2005, y para la Sala Juzgadora 3 del 2005 al 2008. En ambos casos fue electa por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asumió esta extraordinariamente difícil función de juzgar a acusados de genocidio, aquel genocidio que asoló a Ruanda de abril a junio de 1994. Permítame resaltar la complejidad de esta tarea y el enorme compromiso que significa. Este Tribunal Penal Internacional, con su sede en Arusha, Tanzania, lugar que imponía por sí grandes sacrificios, había sido creado el 8 de noviembre de 1994 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el propósito de juzgar a los responsables de actos de genocidio y violaciones graves al derecho internacional humanitario cometidos en Ruanda y a los ciudadanos ruandeses sospechados de ser responsables de tales actos o violaciones cometidas en territorios de estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. La experiencia africana la transformó en muchos sentidos. Dos de las condenas que firmó fueron muy resonantes. La del cantante popular Simon Bikindi y la de Mr. Z, el empresario Protais Girangiraso, cuñado del presidente Juvenal Habyarimana, cuyo atentado en 1994 desencadenó el genocidio en Ruanda. Debió afrontar la impresionante capacidad del ser humano de perder sus rasgos de humanidad. Tuvo ante sí la cuestión: ¿cómo se comprende que una persona hasta un determinado día aparezca como normal y al día siguiente salga a matar? Con la comprensión que la violencia es producto de una acción paulatina a la que no le prestamos la atención debida. Porque nadie se levanta un día y mata al vecino sin antes haberlo deshumanizado. Su vida en África fue registrada en un documental filmado en Kenia, Tanzania, Ruanda, Holanda y Francia. Se titula Los 100 días que no conmovieron al mundo, y fue realizado con el respaldo del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, INCA. Su actividad judicial internacional es aún más amplia. Fue juez del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, electa por la Asamblea General de la ONU, y fue la primera presidente de ese organismo. Contaba, sin embargo, ya con una larga carrera judicial. Juez nacional en lo civil de la Ciudad de Buenos Aires entre 1993 y 2000. Más tarde, y durante 2 periodos, fue juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2000 y 2003 y desde 2009 a 2013. Y en la actualidad es presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda esta actividad, basada en una larga carrera académica
y de profesora universitaria. Profesora titular por concurso de Derecho Internacional Privado. ¿Qué es el derecho internacional del futuro? Me decían mis profesores en Ginebra, aunque yo no lo comprendía tanto, en nuestra Facultad de Derecho de la UBA. Y también en la UBA fue directora del Centro Germano Argentino. Miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Derecho Internacional Privado. Integra el Consejo Académico de la Maestría en Derecho y Economía y ha colaborado en la Cátedra Phelps. Recuerdo que por su intervención en el 10º Congreso Phelps en Buenos Aires, impresionó tanto a nuestro académico correspondiente y premio Nobel, Edmund Phelps, que solicitó incluir su participación en la página del Center on Capitalism and Society en Columbia. Jurado de tesis doctorales y de la maestría en Derecho Internacional Privado, estuvo a cargo del curso de verano del Cox Center, Center Case Abroad at Home Program, sobre el legado de los dos tribunales internacionales de Ruanda y de Yugoslavia en la Universidad Case Western en Cleveland, Ohio. Fue además profesora titular de Derecho Internacional y de las integraciones regionales, Derecho Económico, Derecho Internacional Privado por la UADE y profesora invitada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Disertó como profesora invitada en la sede de Buenos Aires de la Universidad de Bolonia, hizo Derecho Internacional Procesal en el Seminario de Contratos. Debo señalar particularmente que fue directora de Estudios de Derecho Internacional Privado en el curso de verano de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, lugar al cual todos queremos acceder. Yo lo pude hacer como estudiante solamente. Queridos amigos, estimados colegas, permítanme ahora aprovechar esta oportunidad para honrar la querida memoria de un amigo de todos nosotros. Me refiero a su marido académica, Eduardo Roca, extraordinaria personalidad del derecho y de la política internacional de nuestro país, con quien Inés formó una familia. Si me permiten otra nota personal, debo saludar a su hijo Marco Roca, que fue alumno de nuestra cátedra en Derecho Constitucional. Veo una sonrisa de su docente. Espero que su recuerdo de la cátedra sea también tan grato como el nuestro. Señoras, señores, estimados colegas, invitados, acompáñenme a recibir a nuestra nueva académica, la doctora Inés Weinberg de Roca. Bueno, buenas noches. Apreciado académico Juan Sola, muchas gracias por su presentación de mí y de mis circunstancias. Quiero agradecer también a las y los académicos que me honran con el privilegio hoy de unirme a esta corporación, y a todos los presentes cuya presencia se valora doble con este tiempo espantoso. Comienzo por evocar la figura de José Nicolás Matienzo, nombre el sitial que ocuparé, quien a lo largo de su prolífica vida pública promovió la fundación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, la que presidió desde 1916 hasta su fallecimiento. Nacido en Tucumán en 1860 y fallecido en Buenos Aires en 1936, Matienzo desarrolló una intensa vida pública, académica y política en los tres poderes del Estado, tanto en el nivel nacional como en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y llegó a la magistratura de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en 1910, convirtiéndose en 1917 en Procurador General de la Nación. 6 años más tarde, volcado a la carrera política, fue ministro del Interior del presidente Marcelo T. de Alvear
y en 1932 fue electo senador nacional por Tucumán, cargo en que se desempeñó hasta su muerte. Matienzo estaba convencido de que la universidad no es una escuela profesional, sino un laboratorio de cultura intelectual y moral, y sostenía: si el Estado quiere acordar valor profesional a los diplomas universitarios, que lo haga en buena hora, pero si no lo hace, la ciencia y el arte no habrán perdido nada y la universidad habrá conservado su dignidad. Como consejero y exdecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, defendió un proyecto de reforma que asegurase el continuo perfeccionamiento de la institución de acuerdo con su tradición progresista y liberal. Los aportes de Matienzo a la vida pública argentina son extraordinarios. Su labor universitaria, su participación en el debate público y su actuación política estuvieron fuertemente marcados por su interés en los temas constitucionales y de organización política. Tanto así que Alfredo Palacios lo recordó en sus exequias como el guardián de la Constitución. Su tiempo y sus circunstancias marcaron su compromiso institucional republicano y fue uno de los operadores más lúcidos de la conciencia constitucional. José Nicolás Matienzo dedicó su vida a contribuir por todos los caminos posibles, como académico, docente, decano, magistrado, procurador general y senador, al fortalecimiento institucional de la democracia constitucional argentina. Respetando la tradición de esta academia, evocaré ahora a mi antecesor, el doctor Carlos Pedro Blaquier. Commendatore de la República de Italia en 2010 y caballero de la Legión de Honor de la República Francesa en 2011, Carlos Pedro Blaquier fue un gran defensor de la industrialización nacional, erigiéndose en uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Durante 43 años, entre 1970 y 2013, dirigió la empresa Ledesma, que en sus 115 años de historia ha liderado la producción de azúcar y de papel, con una importante participación en una diversidad de mercados. Nacido en 1927 y fallecido en 2023, el doctor Blaquier se implicó con entusiasmo en la vida cultural y académica, apoyando proyectos significativos para nuestra identidad. Filósofo y abogado, fue miembro fundador de la Fundación Sanmartiniana, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y miembro titular vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. Hombre de vasta pasión por la historia, la filosofía y el derecho, la Pontificia Universidad Lateranense de Roma le otorgó en 1990 el doctorado honoris causa en filosofía. Su vida académica fue extensa, titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, académico de número de la Academia Argentina de la Historia. A ellos se sumó su integración al Consejo Argentino de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales. En 2008 fue designado académico de número de esta corporación. Tanto José Nicolás Matienzo como Carlos Pedro Blaquier tuvieron fe en una Argentina pujante, orgullosa de sus recursos y de su potencial y conectada al mundo. Dedicaré los próximos minutos al tema de esta disertación, el sistema de justicia internacional en un mundo en transición. Procuro explicar las razones por las cuales las instituciones que sirvieron para preservar el equilibrio en el mundo después de la Guerra Fría han entrado en una existencia anacrónica y sin efectividad para intervenir en los conflictos de nuestro tiempo. La devastación y las masivas pérdidas humanas tras la Segunda Guerra Mundial dejaron lecciones que el mundo supo convertir en instituciones para estabilizar las relaciones geopolíticas. Así nacieron los Acuerdos de Teherán de 1943, de Moscú en 1944, de Yalta en febrero de 1945, 3 meses antes de la capitulación alemana, y de Potsdam en agosto del mismo año. A estos acuerdos políticos le siguieron la creación de los tribunales de Nuremberg y de Tokio y la conformación de la Organización de las Naciones Unidas. El 21 de noviembre de 1945, frente al flamante Tribunal Militar de Nuremberg, el fiscal de los Estados Unidos, Robert Jackson,
pronunció su memorable informe de apertura. En uno de sus fragmentos dijo: este tribunal, si bien es novedoso y experimental, no es producto de especulaciones abstractas ni fue creado para reivindicar teorías legalistas. El sentido común de la humanidad exige que la ley también debe llegar a los hombres que poseen un gran poder y lo usan de manera deliberada y concertada para poner en movimiento males que no dejan intacto ningún hogar en el mundo. A 79 años del inicio de los juicios de Nuremberg, es oportuno reflexionar sobre su legado y sobre cuánto hemos avanzado, teniendo en cuenta que muchos de nosotros nacimos entre la posguerra y los albores de la Guerra Fría, con la tácita responsabilidad de asegurar los beneficios de la paz para las generaciones venideras. Jackson fue un artífice muy activo en la conformación del Tribunal de Nuremberg y en la creación de la normativa de derecho internacional para los juicios. Alegó que lo que estaba en juego era la civilización. En su intervención dejó claro que el tribunal juzgaba a individuos nazis que habían tenido responsabilidad en 4 tipos de crímenes que, con críticas, habían sido tipificados especialmente para dichos procesos: conspiración, crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. La Guerra Fría preservó la distancia bélica entre los 2 grandes bloques ideológicos que surgieron en la posguerra. Tanto el bloque soviético como Occidente influyeron en los territorios bajo su dominio. Aquel era un mundo estable y tenso, pero de riesgos calculados, con conflictos periféricos como Corea, Cuba o Vietnam, o la puja entre dictaduras y revoluciones en América Latina, que consiguió mantenerse relativamente equilibrado más allá de Oriente Medio, que en distintos periodos constituyó el espacio más peligroso. A mediados de la década del 80, eran muy pocos los que veían que el bloque soviético iba a disolverse a partir de la Glasnost y la perestroika de Mikhail Gorbachev. La caída del muro de Berlín en 1989 abrió la era de la globalización. Las transiciones de los antiguos países del bloque soviético hacia la democracia fueron muy diversas. Mientras la ex República Democrática Alemana desapareció en forma pacífica y se reunificó con la República Federal Alemana, la transición más sangrienta tuvo lugar en los Balcanes, cuando Yugoslavia se desmembró a través de la guerra. La ausencia de conflictos armados mayores durante la segunda mitad del siglo XX puede atribuirse a la decisión política de crear un derecho humanitario convencional actualizado a partir de Nuremberg. Si bien el esfuerzo de un notable número de especialistas ha fructificado en la creación de instituciones cuyo objetivo ha sido el de tratar de recuperar el equilibrio en la convivencia social mundial, luego de genocidios, masacres, crímenes de guerra y de lesa humanidad, todo parece poco frente a las atrocidades y a la violencia. Cuando hablamos de responsabilidad penal internacional, es insoslayable tomar como referencia a Hannah Arendt. Un párrafo que expone bien esta época fue escrito en su libro sobre la violencia. Cito: el ajedrez apocalíptico entre las superpotencias, es decir, entre las que se mueven en el más alto plano de nuestra civilización, se juega conforme a la regla de que si uno de los dos gana, es el final de los dos. Es un juego que no tiene semejanza con ninguno de los juegos bélicos que le precedieron. Su objetivo racional es la disuasión, no la victoria. Solo puede justificarse sobre la base de que más y más disuasión es la mejor garantía de la paz. Todavía los conflictos armados de finales del siglo XX, como fueran los de las guerras de la ex Yugoslavia y de Ruanda, encontraron una respuesta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que además de crear sendos tribunales penales internacionales para el juzgamiento de los crímenes cometidos en ambos países, los integró, entre otros, con jueces de los 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. El siglo XX concluyó con la caída del muro de Berlín, que cambió el mapa geopolítico mundial y desestructuró la alianza dentro del Consejo de Seguridad.
Por ello, la Corte Penal Internacional ya no es impulsada por todos sus miembros permanentes, sino solo por el Reino Unido y Francia. El 11 de septiembre de 2001, cuando aún resonaban los ecos de la caída del muro de Berlín, los atentados terroristas contra las Torres Gemelas nos sacudieron profundamente. Dentro y fuera de los Estados Unidos, todos lo sentimos como un ataque a nuestra cultura, a nuestros valores y a Occidente. En su libro En las ruinas del futuro, Don DeLillo dice que la respuesta del terror es un relato que se ha ido escribiendo a lo largo de los años, pero que ahora se vuelve inexorable. Los territorios que han quedado ocupados ahora son nuestras vidas y nuestras mentes. El acontecimiento catastrófico ha cambiado nuestra forma de pensar y de actuar, momento a momento y semana a semana, y no sabemos cuántas semanas, meses y años de acero están por venir. El mundo atraviesa un periodo de creciente inestabilidad geopolítica. Cada día nos despertamos con acontecimientos perturbadores. Esto ocurrió el 24 de febrero de 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania y el 7 de octubre de 2023 con el ataque terrorista de Hamas a Israel. Pero avanza con el conflicto en Yemen y el Mar Rojo, la guerra en Gaza y el avance de la extrema derecha en distintos países. El mensaje del presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Bob Bauer, advirtiendo a Europa a prepararse por lo inesperado, incluso una guerra con Rusia, es inquietante. Mientras tanto, China presiona a quienes estrechen lazos con Taiwán y la isla de Nauru rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y las restableció con China. Las Naciones Unidas, más allá de las exhortaciones de su secretario general, no logran restaurar la estabilidad en Ucrania y Medio Oriente. Y el Consejo de Seguridad está paralizado por el veto de Rusia y de los Estados Unidos. Y como expresa Fawaz Gerges, profesor de las Relaciones Internacionales de la London School of Economics, las Naciones Unidas, incluidas sus diversas agencias, está en coma. Todo esto tiene una extensión visible, por ejemplo, en la guerra de Ucrania y en el conflicto de Israel y Hamas en Gaza. Si bien con palabras de Hannah Arendt, las verdades morales tradicionales siguen vigentes, parecen haberse vuelto insuficientes para juzgar la responsabilidad penal individual. Los organismos internacionales han quedado como espectadores ante la gravedad de los acontecimientos. Arendt dice en su libro Hombres en tiempos de oscuridad y hoy tiene plena vigencia, que la historia conoce varios periodos de oscuridad donde el mundo se tornó tan dudoso que la gente cesó de pedirle a la política otra cosa que no fuera demostrar una verdadera consideración por sus intereses vitales y la libertad personal. Si alguna lección han dejado los genocidios es que las personas se hacen más conscientes de la necesidad de no repetición y de que existen responsabilidades individuales además de las colectivas. Este fue nuestro desafío como jueces de los tribunales de la ex Yugoslavia y de Ruanda. En múltiples casos fue más fácil condenar al último eslabón de la cadena que a quienes habían impartido las órdenes de matar. Por eso importamos del derecho anglosajón la figura de la empresa criminal conjunta, la que permitió atribuir responsabilidades a toda una cadena de mando a los grupos que cometieron genocidio o crímenes de lesa humanidad. De este modo se construyó una coautoría en la comisión de estos delitos. Quiero comentar el caso de Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua en noviembre de 2017 por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. El tribunal reconoció su responsabilidad penal individual como comandante del ejército de los serbios de Bosnia, pero también su participación en actividades delictivas colectivas, lo que significó aplicar la figura de la empresa criminal conjunta. Mladic fue declarado culpable de 10 de los 11 cargos que se le imputaron. En su caso declararon 592 testigos durante 530 días, lo que da una dimensión de la complejidad del sistema judicial internacional hasta alcanzar una sentencia. En tanto, en el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, un claro ejemplo de responsabilidad individual fue el de Simon Bikindi. Este compositor y popular músico ruandés fue condenado por el tribunal a 15 años de prisión por incitación directa y pública a cometer genocidio en las letras de sus canciones.
La masacre de Ruanda fue perpetrada por la mayoría hutu, muchos de cuyos integrantes fueron condenados como genocidas contra la minoría tutsi. La discusión jurídica más destacada se vinculó con el análisis de la libertad de expresión y sus límites en el contexto de la masacre que había tenido lugar en Ruanda. El tribunal consideró que la seriedad de los crímenes involucrados hacía que las semillas de dichos actos no pudieran ser tratados como otras formas de expresión, sobre todo cuando se había podido demostrar las consecuencias del ejercicio de esa libertad de expresión. El avance más significativo conseguido por los tribunales internacionales creados para juzgar crímenes de guerra y genocidios ha sido el de habilitar a las víctimas un espacio en la justicia para que la narración de estos acontecimientos quede registrada, que exista una narración para la historia y que las voces silenciadas tengan una caja de resonancia. Hoy la Corte Penal Internacional no cuenta con el apoyo en bloque de 3 de los poderosos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A ello cabe añadir que muchos países que son clave para el equilibrio geopolítico en el mundo no adhirieron ni al Estatuto de Roma ni a la jurisdicción de la Corte, por ejemplo, India e Israel. En su discurso de investidura como jefe de los fiscales de la Corte Penal Internacional en 2003, el jurista argentino Luis Moreno Campo reflexionó sobre un asunto esencial en materia de penalización de estos crímenes, y es que ni siquiera hay un consenso básico respecto al objetivo de castigar el genocidio. Recientemente, la Corte Internacional de Justicia aceptó la denuncia de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en Gaza, pero solamente emitió una decisión provisional exhortando a Israel, dentro de sus posibilidades, a tomar medidas para evitar la comisión de actos enumerados en el artículo 2 de la Convención contra el Genocidio. De allí que las normas dictadas con la intención de preservar un espacio común para la investigación y la penalización del genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre otros, hoy carezcan de la efectividad necesaria para impartir justicia donde hace falta. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue concebido para otro mundo, el que precede al siglo XXI. Ya no existe, como subraya su preámbulo, la concepción de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y que sus culturas configuran un patrimonio común, aunque sigue vigente la advertencia que resalta la necesidad de seguir observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento. Quienes firmaron y adherieron al estatuto sabían que millones de personas en el mundo, víctimas de atrocidades, obligan a mover la conciencia de la humanidad. Según el jurista alemán Kai Ambos, que sustenta su teoría del jus poniendo en la labor realizada por los tribunales de la ex Yugoslavia y de Ruanda, con el Estatuto de la Corte Penal Internacional fueron codificados de manera vinculante los principios generales del derecho penal internacional. De allí que su elaboración dogmática ha de partir del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Agrega que, en una visión de conjunto, se puede afirmar que las codificaciones de derecho penal internacional permanecen rezagadas a la jurisprudencia en cuanto a la precisión de las reglas generales. Para Kai Ambos, el mismo estatuto ofrece solamente reglas básicas de parte general, las cuales necesitan ser elaboradas dogmáticamente sin complementadas. En este sentido, se puede recurrir especialmente a la jurisprudencia de los tribunales de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia y de Ruanda. En sus primeros años, la Corte Penal Internacional fue cuestionada como un tribunal europeo focalizado en África y ser un instrumento neocolonial de África cuando venció el mandato de Moreno Campo. Más recientemente, la Corte ha sido criticada por concentrarse en los crímenes cometidos en territorio de Ucrania, que ha aceptado parcialmente su jurisdicción, y de ser un instrumento de Occidente contra Rusia. Nuremberg concientizó a la sociedad mundial de que las atrocidades no pueden ni deben quedar impunes. Los juicios de Nuremberg sentaron las bases de la justicia penal internacional y mostraron que,
En circunstancias impostergables, los consensos políticos entre las potencias son esenciales. Nos ayudaron a entender qué crímenes debemos rechazar como civilización para asegurarnos la no repetición de las aberraciones cometidas. El juez Abdul Koroma, quien integró la Corte Internacional de Justicia, subraya que tristemente la incidencia de los conflictos armados no ha disminuido desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Señala Koroma que a lo largo y a lo ancho del mundo, conflictos armados internacionales y no internacionales han puesto de relieve, como nunca antes, la progresión con que los civiles se han convertido en blanco y la creciente necesidad de garantizar la protección de los heridos, enfermos, detenidos y de la población civil conforme las normas del derecho humanitario internacional. Para el magistrado, los interrogantes acerca de los motivos del creciente número de las violaciones al derecho humanitario internacional varían. Y por eso se pregunta si es la falta de conciencia por quienes deben observarlas, o acaso son inadecuadas o son débiles los mecanismos para su aplicación, o simplemente es la falta de observancia de las normas. En tren de brindar alguna respuesta, el jurista dice que hay algo de verdad en cada uno de los supuestos. Para el jurista que hay ambos, el derecho penal internacional puede ser inferido como una combinación del incipiente carácter supranacional del orden mundial, entendido como un orden de valores, y el concepto de una sociedad mundial compuesta por ciudadanos del mundo. Su derecho se deriva de derechos humanos universales, indivisibles y reconocidos interculturalmente, fundados en un concepto kantiano de dignidad humana. Estos son representados por la comunidad internacional en tanto comunidad de valores. El defecto destacable de esta comunidad es la ausencia de un soberano que garantice la aplicación del derecho penal internacional. Durante el siglo XX, ese soberano fue el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy el Consejo de Seguridad está ausente y van en aumento las críticas sobre su condición de órgano anacrónico. Las instituciones internacionales en general y de la justicia internacional en particular viven un proceso de crisis grave. Ni la Corte Internacional de Justicia ni la Corte Penal Internacional han producido resultados que puedan detener los dos grandes conflictos de nuestro tiempo, Rusia, Ucrania y Medio Oriente. Mientras las guerras permanecen vigentes, es improbable que los organismos de la justicia internacional puedan cumplir con su cometido. Como dije antes, son las guerras las que impulsan la evolución del derecho penal internacional. Solo cuando sobreviene un periodo de pacificación, la comunidad mundial puede buscar los consensos imprescindibles para encarar una reestructuración del sistema de justicia internacional. En la posguerra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas permitió, a través de sus miembros permanentes, las nuevas reglas de convivencia que la comunidad internacional, en tanto comunidad de valores, establezca para garantizar un progreso en paz. Muchas gracias. Felicitamos a la nueva académica y damos por terminado el acto.